Metrópolis Corea. Estás en 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 Metrópolis Corea. Muy buenas tardes, mis queridos saltamontes. ¿Cómo están? El día de hoy se me cayó aquí el acordeón. Me da mucho gusto saludarlos. Soy la neurocoach Araceli Alvarado. Y como cada lunes a las 12 aquí en Un Camino hacia la Conciencia, pues tenemos a nuestros invitados de hoy, que tenemos a Maru López, directora y fundadora de Tiempo Cero. Muchas gracias, Araceli, por la invitación y por aceptarnos aquí. Ay, un placer, un placer. Vamos a platicar bien bonito. Y Fernanda Villafaña, líder de reclutamiento y headhunting. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, Fer, por estar aquí. Y bueno, mucho que aprender porque el tema del talento humano, del capital humano y sobre todo la retención es algo sumamente importante que impacta pues el presupuesto de las empresas, su rentabilidad y su funcionalidad. Así que es un tema muy relevante. Pero antes de eso, pues los bonitos anuncios. Recuerden que el diplomado de neuroliderazgo consciente, que soy creadora del primer diplomado de neuroliderazgo en México, se puede dar en formato privado a los líderes de tu empresa, de 8 individuos, 8 líderes a más, y también puede ser en formato presencial, híbrido, virtual. Tengo ya 26 generaciones y 27 y ahorita está formándose la generación 28 que se gradúa dentro de unos meses. Así que anímate a que tus líderes tengan toda esta formación en inteligencia emocional, en liderazgo consciente, las neurociencias aplicadas al comportamiento humano y muchísimas cosas más, que es un trabajo una vez a la semana durante 9 meses. Y por otro lado, pues les recuerdo del servicio que estamos inaugurando en la empresa de Action Metropolitano, que es la regulación sanitaria. Si tienes productos que son de consumo humano o animal, químicos, licores, cosméticos, farmacéuticos, todos estos son regulados por COFEPRIS. Es muy importante que cumplas con la normatividad y nosotros estamos aquí para apoyarte y tengas éxito en esos proyectos. Y una vez ya dados los anuncios, vamos a empezar pues con este tema que ciertamente es uno de los que puede tener retos o representar grandes retos en las empresas más allá del tamaño, ¿no? Sí. Yo he percibido, sobre todo en pequeños, en pymes, que genera como mucha angustia perder una persona porque pues si nada más son 10 y se quedan sin uno y entonces hay que dividirse pues todo el trabajo en 9 y hay una sensación de una gran pérdida. Pero igual que una persona no vaya a trabajar en una empresa grande donde estamos hablando a lo mejor de 1000 personas, es igual de significativo, ¿verdad? Claro. Cuéntanos, Maru, ¿por qué es tan importante este tema? Híjole, sacaste un tema que es complejísimo y que además invade como muchos procesos, ¿no? De los que estás mencionando, como el liderazgo que estamos hablando de este tema. En pymes es lo complicado de estas organizaciones es que tienen puestos muy mezcladitos, ¿no? Y que sepa pero esto, y entonces crean puestos donde suman muchos perfiles, y entonces cuando se va es que ya había creado un puesto ahí como muy particular para mi organización, y cuando se va es a ver quién lo encuentro, ¿no? Y afuera encuentras o de un sabor o de otro sabor de helado, pero no el napolitano que yo ya había creado.
Y entonces en las pymes ese es un reto muy importante y porque pues al final todavía no hay muchos procesos. Hay procesos de la inducción o procesos para gestionar el desempeño, para gestionar las cosas. Confían mucho más en la conexión con la Su persona, la intuición. lealtad, la intuición y no necesariamente en procesos. Y en grandes organizaciones pues el reto es encontrar personas con el talento específico que necesitamos, ¿no? Y con líderes que queremos, que vengan de las organizaciones que queremos, que estén en el nivel salarial que necesitamos, que luego es un reto, que queremos a alguien que sepa todo y que sea experto, pero no tengo el presupuesto para poder atraer ese tipo de personas. Entonces se vuelve un reto y yo creo que el tema de talento que se ha cada vez hecho mucho más relevante para muchas organizaciones, gracias a eso, qué bueno que lo hagan, porque muchas organizaciones ya se dieron cuenta que el reto no está solo, no que no sea importante, en el tema de calidad del producto o en cumplir en el cliente, sino también es los seres humanos son los que gestionan tu producto, son los que gestionan que se entregue y se entregue bien y a tiempo y con calidad y con amabilidad y con todo lo que como organizaciones Claro. queremos. Y entonces el secreto que tenemos que enfocarnos es cómo movemos que la gente se conecte conmigo, se conecte con el producto, se conecte con el cliente y lo haga bien como yo lo haría. Y ese es un reto muy complejo, para nosotros obviamente apasionante porque pues Claro, o a sea, eso le nos dicen hemos a dedicado eso. toda la vida, pero es un reto muy divertido, muy apasionante que involucra mucha psicología, sociología, gestión de cultura y que se vuelve, por lo menos en mi caso, apasionante resolver y que yo invito a todos los que nos están viendo que son líderes o que tengan una organización del tamaño que sea, tenemos que meternos cada vez más. Yo les digo a mis líderes, tienes que volverte cada vez más psicólogo. Porque Claro, si tú eres zapatero, pues ¿de qué necesitas saber? Pues de zapatos, ¿no? Y si eres carpintero, ¿de qué? Pues de maderas, de tipos de herramientas. Si tú eres líder, tú gestionas seres humanos. Necesitas saber de psicología, de inteligencia emocional, de neurociencias, como tú mencionabas. Necesitas saber cómo mueves estos motivos y estos motores del ser humano para que logren tus resultados. No todos les gusta y no claro. todos se quieren meter, ¿no? Eso es lo interesante de esta área, ¿verdad? Que Sí, compartimos las tres y que pues requiere que sepamos cómo trabajar con la persona sí. más allá del entorno, ya sea profesional o personal, porque antes nos decían que había que dejar allá afuerita de la puerta hacia afuera lo del personal y solo enfocarte a la oficina, al área de producción, y eso ya sabemos que no es posible. No. Fer, en cuanto al tema de encontrar el talento con todas estas capacidades y comportamientos adecuados, pero conocimientos y al mismo tiempo experiencia e idiomas, etcétera. ¿Cómo se ha desarrollado en Querétaro esa posibilidad de encontrar ese talento aquí? Porque pensar en una Ciudad de México que es tan grande, tan sui generis, con pues al final es una ciudad súper cosmopolita, de alguna manera pareciera más alcanzable ese recurso humano. Y estamos aquí a varias horas de distancia, en una zona que cada vez se ha industrializado más. Afortunadamente tenemos muchísimas fuentes de empleo, pero esto del recurso humano me imagino que ha de ser pues un tanto desafiante. Sí, Cuéntanos cómo es. totalmente, Araceli. Creo que con el paso de los años se ha vuelto mucho más complejo. Ahorita fuera de cámara te comentaba que yo trabajé en un outsourcing al inicio de mi carrera y era impresionante cómo estábamos en la oficina y nos llegaba la gente. Entonces yo sí me podía quedar tranquilamente en mi escritorio sin ningún problema esperar a Con la que, vacante ajá, abierta y tocaba la y en puerta. un lapso corto de tiempo relativamente lo iba a cubrir. Y creo que a partir de pandemia cambió completamente, ¿no? Sin embargo, ahorita que mencionas que Querétaro ha crecido, es un hecho. Desde hace 17 años que recluto me ha tocado traer gente de otros estados, porque somos un estado atractivo por este tema industrial. Tenemos todo el corredor automotriz, aeronáutico, manufactura, etcétera. Y la verdad es que sí, como reclutadores nos tenemos que poner creativos, pero también necesitamos el apoyo de los líderes. O sea, no hacemos milagros,
bueno, sí hacemos. Sí, Sí hacemos A veces milagros. A veces nos toca hacer milagros, pero sí necesitamos que el líder esté en nuestro lado, que nos explique qué es lo que necesita. Decía Maru, hay empresas donde es una combinación de posiciones que afuera no vamos a encontrar. claro. Si el talento se va, podemos hacer algún ajuste en el perfil para encontrar a esa persona y que tus otros 9 colaboradores o 999 no se vuelvan locos porque se te fue una persona, Sí, ¿no? sobre todo en las empresas, ya hablando de industria, la industria Exacto. aeroespacial, automotriz, pues los puestos cada vez son mucho más especializados y cuando incluso traes una persona que aquí en Querétaro las mismas universidades han desarrollado estas carreras enfocadas a lo que el mercado necesita, pero aún así les hace falta pues experiencia y muchos otros conocimientos. Por eso entra la parte del desarrollo de esas capacidades y esos talentos dentro de la empresa, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad es que trabajar muy de cerca con el hiring manager nos ayuda mucho para desarrollar estos perfiles y con el acompañamiento de las otras áreas de recursos humanos, creo que se pueden lograr cosas muy buenas, ¿no? O sea, siempre está la disponibilidad por parte del reclutador, pero a veces nos quedamos limitados. Y también hay mucha competencia. De verdad, antes encontrabas gente muy rápido y ahora ya tenemos que buscarlos debajo de las piedras. Y también creo que este es un mensaje a los hiring managers y a las empresas que ya el candidato no te compra solo las actividades, te compra la empresa, donde se va a sentir a gusto, donde se va a desarrollar. Si nosotros no tenemos un buen marketing de la empresa, va a ser mucho más complejo. Claro. Fíjense qué interesante cómo ha evolucionado pues el tema de buscar un trabajo, ¿no? Que, Claro. bueno, yo recuerdo, terminé mi maestría, me regresé a la Ciudad de México y empecé, fíjense, a mandar mi currículum por fax a diferentes, o sea, estamos Ujú, sí, hablando de sí. hace muchísimo tiempo y era muy diferente, Ujú. muy diferente el mundo de buscar un trabajo, ¿no? Tuve la fortuna de que Procter Gamble me encontró en una bolsa de trabajo de la escuela donde yo estudiaba y de ahí pues ya hicimos la conexión, etcétera. Y ahora hay que conquistarlos, Sí, sí, sí. Totalmente. ¿no? Ujú. Hay que ofrecer la empresa y el desarrollo y las prestaciones y el ambiente. Sí, sí, sí. Qué Y porque las complejo. generaciones ya no buscan lo mismo. O sea, yo Ujú, en mi tiempo era como, voy a entrar a esta empresa y aquí me voy a morir, ¿no? ujú, Y sí, después te das cuenta que ya ahora me piden vacantes y que los candidatos no tengan rotación. Pero la no. gente se mueve porque le ofreces otra cosa, les ofreces home office, les ofreces tiempo flexible, prestaciones, crecimiento. Y entonces yo veo currículums de 2 años, 2 años, dos Ujú. años y que dices, pues le cierro la puerta o se la abro, o sea, me adapto o sigo con esta mentalidad de busco el que tiene solo 3 trabajos, ¿no? Entonces, yo también ya me he hecho Sí, así. pero entonces tiene más de 40 años. Y Totalmente. ese es Claro. Y ya no lo quieren ya porque no lo entonces ya está grande. Sí, Que claro. ese es es un otro tema tema, el complejo. tema de la selección entre las personas, ¿no? Ajá. Porque la pura búsqueda ha cambiado mucho, ¿no? Como dices, pasamos del fax a dejar mi currículum en vigilancia, ¿no? De, ay, Poli, porfas, póngaselo Claro. a RH, ¿no? Imagínate recorrer la Ciudad de México Sí, así, pues no, recorrer. Bueno, pero complicado. se ha avanzado, después Ajá. empezaron mucha tecnología de las bolsas de trabajo, Sí. LinkedIn, que ahora es una fuente importante de puestos especializados para la atracción, donde necesitamos mucho el apoyo de los líderes de saber qué ofreces. No solo es ofreces un salario y unas responsabilidades, es que ofreces paquete completo en la experiencia laboral, ¿no? Es como un all inclusive. Es un all inclusive. Sí. Yo necesito entender todo y luego si vemos como líderes que luego se frustran porque dicen, ay, pero es que está bien padre el puesto, les juro que les va a encantar. Es que ellos necesitan ver una foto un poquito más completa para atraerlos. Y ya que llegaron estos candidatos que ya, ¿no? Encontró, Fer hizo milagros y encontró estos candidatos, cómo una organización y cómo el líder selecciona el talento, ¿no? Ya Ujú. llegaron 5. Y ahorita está muy de moda que hay ciertas plataformas de inteligencia artificial, que no sé si las has Claro. visto, que por lo que hemos visto hasta ahorita no son tan exitosas, justo por el reto de lo que pones en la inteligencia artificial, ¿no? Pones quiero un ingeniero con
5 años de experiencia y que no mienta y que sea muy amable, ¿no? Que Y no se vaya nunca. enfoque a cliente, ¿no? Pones tus características. Y cuando llegan los candidatos y los filtran con eso, resulta que al final es, ay, los líderes no tienen los criterios, no hay una descripción de puesto tan actualizada, tan detallada, y entonces no te sirve la persona que llegó, no puedes seleccionarlo correctamente, o cambia, o quieres una fusión rara, como les decía, este helado napolitano, que a la mera es, pues no lo vas a encontrar. Y la inteligencia artificial te ayuda a filtrar y te va a decir, pues no, tengo de chocolate, de vainilla o de fresa, pero no hay de los tres. Y mira, hablando de helados, bueno, el helado napolitano era de mis tiempos, ¿no? Sí, Pero ahora encuentras de cualquier sabor que nunca te podrías haber imaginado. Y creo que así es también como ha sí, sí, sí. evolucionado el perfil que buscas. Y dónde entra la parte humana, porque yo entiendo, yo misma uso la inteligencia artificial para muchísimas cosas Ujú. que produzco o que busco, etcétera, pero no hay como ese contacto humano. Cuando estás haciendo una entrevista, Claro. estás viendo a la Ujú. persona y estás viendo sus movimientos y Sí, sus sí. reacciones, y eso no te lo dice un papel. Ujú, Ni ujú. siquiera sus redes sociales, que bueno, Sí, no. hasta es un poco invasivo estar viendo si fue a la playa y si se tomó una chela, ¿no? Es con quién estás hablando. Ujú. Y la inteligencia artificial no puede sustituir eso por lo pronto, Pues ¿no? mira, lo intenta ahorita porque hay ciertos softwares que tú le haces una entrevista a la cámara y está viendo, ah, no, movió la ceja, quiere decir que está mintiendo, dudó y entonces quiere decir que no le apasiona tanto, ¿no? O sea, como que da unas Pero entonces buscas interpretaciones. un robot, Sí, ¿no? Sí. Porque hasta el CEO que te imagines en algún momento miente, claro. en algún momento sospecha, o sea, me voy a las microexpresiones, ¿no? De Sí, sí, esa sí, serie Light to Me, ¿no? Y entonces, claro, pero es un ser humano claro. que está haciendo sus procesos, pues para tomar la mejor decisión en ese Y no momento, mide ¿no? potencial, ¿sabes? O sea, Ujú, nos pasó con claro, una organización, una vacante que manejó Fer, que nos pidieron, ya sabes, el sí. skills de este tamaño. O sea, chino, mandarín, más inglés, más francés, más potencial, más 3 maestrías y 2 doctorados. O sea, pidieron todas las certificaciones del mundo, entregó los candidatos, no, no fueron los adecuados, no, no les No parecieron, les gustó algo el no les gustaba de perfil. cada uno. Y de repente les dice Fer, oigan, esta chica no cumple todo, yo sé, no lo cumple todo, denme la oportunidad, de verdad creo que es muy buena, entrevista. La entrevistaron, se quedaron con ella, no cubría. O sea, estaba a la mitad de toda Ujú, la lista enorme de lo que estaban pidiendo. La acabamos de ver que lleva como 1 año y medio en la Ujú. organización. Ujú. Exitosísima, le va increíble, la aman. Porque eso no te lo va a decir. La inteligencia artificial te va a filtrar. Me pediste 10 cosas, este lo cumple, este no lo cumple. Hubiera descartado a esta chica. Y ya cuando ves la entrevista dices, no, tiene potencial, tiene una habilidad, tiene pasión, le veo este enfoque al liderazgo. Eso nunca lo va a leer la IA. O sea, no, no va a llegar a estos puntos, como dices, humanos de leer potencial, incluso hasta clic con la cultura de la organización. claro. No, incluso si la persona no tiene este encanto para estar frente a una cámara, o sea, de entrada eres un candidato, Sí. estás nervioso, estás buscando trabajo, te están evaluando y luego Sí. te ponen frente a la cámara, seguramente tendrás intentos para que mandes tu mejor video. Pero si no eres encantador frente a una cámara, porque aparte tu perfil no lo requiere, o sea, si eres un ingeniero de mantenimiento que trabaja con máquinas, pues no va a tener una buena expresión a lo mejor y ya lo descartaste y probablemente es muy bueno. Ujú, Esas cosas finas las vemos en una entrevista, ujú, ¿no? En ujú, una entrevista dices, tal vez no es el más sonriente, pero técnicamente es muy bueno, pero a su manera tiene liderazgo y sí, va a ser fit con nuestra organización. claro. Un video, una inteligencia artificial difícilmente va a poder leer eso. A lo mejor Al momento. después, al momento es lo que decir, a lo mejor después avanza, ¿no? Sí, Nosotros hay que dejar a puerta abierta porque la tecnología nos sorprende, claro. pero hoy todavía seguimos necesitando que el humano se involucre, ¿no? Fíjate que yo estoy a favor de la tecnología. Ujú. Creo que nunca se va a lograr este grado de sustitución del humano. Al menos no me va a tocar verla, es muy probable. Aún así es como buscar lo mejor de los dos mundos, Ujú, ¿no? Y ujú, que es algo que ustedes están claro. utilizando y pues me da mucho gusto, ¿no? Que vayan encontrando estas formas. ¿Qué otros errores cometen en la búsqueda de este talento las empresas? Yo creo que cuando ya tenemos a los candidatos, que
los líderes de la organización o los involucrados en el proceso no tengan un proceso claro y más allá de un proceso claro, que no se den el tiempo necesario de entrevistar y conocer a la persona. Yo sé que todos tenemos mucho trabajo, juntas que atender, etcétera, pero pues si es tu proceso, pues enfócate en darle ese tiempo. Entonces a veces me pasa con candidatos que me hablan, ya Fer, ya salí de la entrevista, ¿cuánto tiempo te entrevistaron? 15 minutos. Y yo, ok. ¿Y qué piensas? Pues no les gustó, ¿no? Claro, fue muy rápido. Y después resulta que sí les gustó, pero ya que entraron, no era lo que buscaban. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso en donde realmente conocieron. Es muy imposible que en una hora conozcas a una persona, Sí, claro. ¿no? Pero al final, si lo haces bien, pues puedes tener como más información de la persona, lo puedes hacer un poco más predecible. Y que estos mismos líderes pues también tengan tal vez alguna capacitación, entrenamiento, justo cómo hacer esas entrevistas, Claro. ¿no? En mis tiempos que hacía entrevistas, pues era la entrevista por competencias, el HIT, ¿no? Estar evaluando competencias específicas y la metodología del STAR, etcétera. Pero yo me imagino que ahora ha evolucionado, pero si ese líder va a ser su gerente y no tiene pues esta habilidad no solo de hacer las preguntas, sino de observar y tomarse el tiempo, pues está perdiendo de alguien que pudiera, como tú dices, tener potencial. Entonces, pues aunque tú dirijas una zona específica, un área específica de la empresa, también pues deberían saber. Pues fíjate que no ha avanzado tanto en los métodos de entrevista, ¿eh? Los que se han demostrado hasta la fecha que tienen la mayor probabilidad de predicción del comportamiento futuro, que es lo que queremos, ¿no? Adivinar un poquito Ajá, que el de cómo le comportamiento va a ir después que le va a ir bien, ¿no? Y es lo que Sí. estamos esperando. Los dos más comprobados en esta confiabilidad es la entrevista por competencias, que ojo a los que nos están viendo, entrevista por competencias es una metodología muy específica Sí. y tiene que ser las mismas preguntas a todos los candidatos en un mismo orden para que puedas comparar, digamos, manzanas con manzanas en información y luego andan inventándose como preguntas creativas que luego no le hacen las mismas a cada uno y entonces Pues se ya. hace un proceso muy complejo. Esa sigue siendo una metodología completamente Fíjate, qué válida, interesante. útil, que además seguimos batallando en que los líderes la apliquen, que la apliquen de verdad como es, ¿no? Que es la que realmente sirve. Y la otra que tiene igual de confiabilidad y que todavía es mejor es un assessment center, que es darles un caso relacionado con lo que se va a enfrentar y pedirle una solución. Y entonces ahí sí ya no te pones a poner en la entrevista de qué harías en un caso de esto, ¿no? Sino ver cómo lo desarrolla. Exacto. Sí, Es bien me dices hasta interesante. cosas muy simples, me dices que eres buena en Excel, vas a ser el planeador de la producción, necesito ver tu Excel. Y te pregunto, y no, sí, claro, no, hombre, macros, no, hombre, hago yo todo. A todo automático. Y en el momento que le dices, a ver, hazme una macro con esta información, te das cuenta de cuánto se tarda, qué nivel de orden, qué nivel de destreza tiene para realizarla. Eso es un assessment center, se puede hacer desde algo muy sencillo como una plática en inglés, un ejercicio en Excel muy sencillo, o algo más elaborado como hazme una estrategia de 30, 60, 90 días para una organización con estos retos. Ya un assessment para un director, ¿no? Claro. Esas son las que hoy se han demostrado que son las que nos dan una mayor certeza de confiabilidad de cómo se va a comportar. Nada segura, ¿eh? Somos personas. Y es un tema que nunca ciencia exacta, nunca vamos a estar seguros. Por supuesto, eso es lo divertido Es de lo hacer divertido. esto, porque no es una ciencia exacta, en donde nada más te da un resultado. Sí. Al trabajar con seres humanos, pues hay una multiplicidad de formas, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues puede ser una que empate mejor en cuanto a lo que se está buscando. Pero también las empresas necesitan adaptarse a lo nuevo, ¿no? Yo tengo el caso de una empresa que estaba coacheando en la parte empresarial, pero obviamente me entero de otros temas. Y había una chica, una ejecutiva, que tenía muy buen desempeño, pero insistía en que le dieran el home office. Insistía, insistía, ellos se negaban, y ella acabó renunciando porque otra empresa le ofreció el home office, ¿no? Entonces, a mí, es que estoy a punto de cumplir 56, pues sí se me hace así muy extraño esto del home office. Mi hija tiene home office
Digo, pero sal de aquí, mueve, ¿no? Y ella es feliz, feliz de su primer empleo, pero puedo comprender que pues ya las nuevas generaciones sí lo pueden manejar, Claro. pueden cumplir, pueden tener estas metas claras y simplemente organizarse, etcétera. Pero si te toca un dueño de empresa que no sabe cómo gestionar estas nuevas formas, pues les puede también costar un poco de trabajo y ustedes lidian con eso, ¿no? Es que justo lo que dices es el tema, es la generación. Yo no creo que tanto sea el problema del ejecutor. El Ujú. ejecutor en su casa y en la oficina puede echar flojera, ¿eh? O sea, en la cafetería de la organización puede estar en su lugar, mira, jugando Candy Crush y puede no hacer nada. O en su casa, o sea, eso, Ujú. el nivel de alto rendimiento o no, lo puedes ver en los dos lados. Yo donde he visto que es el mayor reto es el jefe de ellos, que un jefe más joven, pues decir, voy a crear ciertos espacios para seguir teniendo conexión, para seguir teniendo monitoreo, para seguir viendo que el desempeño y las acciones estén cumpliendo. Y los líderes que tenemos de generaciones un poquito mayores, que están acostumbrados a otros hábitos, es, pero es que no lo voy a ver, A ver Ujú. a la pero ¿cómo lo persona, voy a a entrenar? tenerla ahí. ¿Cómo Pero lo es voy a que, cuidar? ¿cómo lo cuido que se porte bien? Y no lo digo como algo malo, sino estaban acostumbrados hasta de, con una miradita, darse cuenta si estaba disfrutando el trabajo o si no, si estaba estresado, ¿no? Como que estaban acostumbrados a que con la mirada leían cosas como liderazgo. Y ahorita es, pues ya no lo puedo leer, ¿no? Ya no. O por lo menos no físico, haz un webinar, o sea, conecta por Teams. Y eso es un liderazgo nuevo que tienes que Completamente. aprender a hacer más procesos, hacer unas conversaciones, touch points que a lo mejor antes no tenías agendado y pasabas de pasillo de cómo van. Y ahora tienes que agendarlo. Sí, Tienes porque no que están ahí, tomar la ¿verdad? llamadita o agendarlo. Se puede, por supuesto, se ha demostrado que funciona y que a veces aumenta la rentabilidad, la productividad porque no hay distracciones y Ujú. hasta trabajan más. Bueno, eso requiere un ejecutivo con una muy buena autogestión. ¿Estás Claro, de acuerdo? Que esté en casa o en su puesto de trabajo, esté enfocado o enfocada en lo que está claro. haciendo. Me llevas a recordar, alguna vez una de mis coaches me contó de sus anécdotas de sus primeros trabajos. Era en un despacho contable y de verdad, o sea, la, digamos, directora del despacho era estilo militar Sí. y les contaba el tiempo que tardaban en ir al baño. No, no. Es Y que ahí ahí sí. trabajaba la gente y se acostumbraban a eso. Sí, sí. Por supuesto, había quienes no aguantaban que hubiera un control de esa manera sobre Sí, sí. café, plática. O sea, decía mi coach, era un silencio así, no podíamos hablar una con otra de así a de al lado. Y cuando ella no iba, era fiesta, ¿no? Claro. Todos muy El gato felices, no ¿no? está. ¿Verdad? Entonces, pues hablamos aquí también de liderazgo, cómo Ujú. ustedes apoyan a las empresas justo a Sí. desarrollar un liderazgo que se adapte pues a las nuevas formas de las industrias, de las personas y del mundo en general. Es que mira, antes los líderes que eran así, que teníamos muchos en esa época, ¿no? Muy revolución industrial, Sí, muy de esa autocráticos. generación autocrático, había estudios que decía que una persona con voz muy fuerte, con voz muy grave incluso, altos, con esta, que se ven muy serios, muy impositivos, Impositivos. generaban respeto inconsciente en su alrededor. Y entonces por eso funcionaba. En una organización veías a alguien como con una voz muy grave y que se vea muy fuerte. Ujú. Hombre, gran liderazgo, tiene potencial. En esa época funcionaba, esa era la información que se tenía. Sí, Lo que se ha demostrado hoy con estas nuevas generaciones es que alguien que es así no gana respeto, pierde respeto. Y entonces ya no funciona. Ya hoy necesito una complicidad con mi superior. Si no siento complicidad, no doy mi máximo. wow, qué Y si interesante, doy, ¿no? y si tengo miedo de mi jefe, Menos. Agarro y me no, voy porque con toda exacto, me voy. facilidad. Sí, Y en se el va. Bajío es una ventaja y es una maldición al mismo tiempo. Hay mucho trabajo, hay muchas empresas. Y entonces no me gustó mi jefe, no siento complicidad, no siento que me habló bonito, no siento que entendió mi necesidad del home office o mi necesidad de un permiso especial.
no tengo necesidad. O sea, habiendo mi currículum me caen 3 ofertas. Y hablamos de mandos medios hacia arriba, ¿no? Porque el tema de los que son auxiliares es otro. Se Sí, sí, sí. cambian de aquí a allá y se los roban en la esquina. Cada vez que quieren vacaciones, renuncian. Quiero una semana irme a Acapulco con mi familia, renuncio. Porque yo sé que regresando en Me una subo hora en la camioneta y ya me llevan a una. al que pase me van a dejar entrar. O sea, no necesito siquiera que gestionar vacaciones porque hay tanto trabajo en el Bajío que hace que no necesitan esforzarse. Y eso como organización y como líderes, no nos peleemos con esa situación, aprendamos a jugar el juego. Así es. Pero entonces, ¿cómo manejan la retención? ¿No? Es Porque digamos que llegan a adaptarse a tal grado de saber cada vez que renuncia una persona y que tienes que contratar una nueva, hay un montón de ceros en el camino. muchísimo. Total. Es un presupuesto. Deloitte sacó una vez un estudio que cuando una persona se va, te cuesta su salario por un año. Porque es la baja del seguro social, la alta del nuevo, costo de reclutamiento y costo de los primeros errores de los primeros meses, porque se va a equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué es el salario de un año? Entonces, imagínate cuánto perdemos en rotación, es muchísimo, muchísimo dinero, muchísima eficiencia que tenemos que mejorar. Entonces, tenemos que mejorar mucho la propuesta que damos a la organización para, como decía Fer, atraerlos y que resulte atractivo que quieran quedarse sobre otras posibilidades que quieran. Esa es una como la oferta que tenemos que dar. Y la otra es el trato que les damos constantemente. El acompañamiento de liderazgo, de desarrollo, de reconocimiento, de conversaciones y una inducción muy acelerada. Muy acelerada, que ahí sí creo que muchas organizaciones todavía no aprendemos a jugar este juego porque todas hablamos de este reto de rotación que hablas. Es un reto enorme de estar buscando talento todo el tiempo, pero a ver, esto está pasando, la oferta de Querétaro, que es muy atractiva, nos pone en esta situación, pongamos inducciones agilizadas. Lo aprendió Cinépolis, por decir de un sector, ¿no? Cinépolis tiene de 200 a 300% de rotación al año. En lugar de pelearse que los chavitos no se quedan, es decir, yo ya sé que soy un trabajo temporal. Vienen por unos tenis, por su periodo de vacaciones y se regresan a su universidad. ¿Ok? Entonces una inducción tiene que ser procesos muy simples, inducciones muy rápidas, condiciones, señalizaciones en todo para que el que llegue en 3 segundos cometa los menores errores posibles. Y que sea todo muy mecanizado, ¿no? Claro. Yo me recuerdo, mi primer empleo fue en McDonald's a los 18 Mm, años. Y simplemente tenía que conocer el proceso básico claro. y saber qué botón apretar y qué movimiento hacer, pues para hacer papas o Sí. hamburguesas o pies, ¿no? O el helado, cuánto debía de pesar. Era realmente fácil, ¿no? Ujú. A esa edad y por supuesto, pues casi no duré nada porque me fui a estudiar a otra ciudad. Pero tú, Fer, ¿en qué te fijas en el perfil cuando estás reclutando como que te diera una posibilidad de que se va a quedar un poco más esa Ay, persona? es muy difícil Es eso. como muy, ay, ¿no? Pues mira, yo creo que evidentemente en la parte técnica que te dan como un perfil, no la puedes olvidar, no la puedes obviar, no te la puedes Claro. saltar. Ajá. Pero yo sigo creyendo que a pesar de una entrevista por competencias, que a pesar de un proceso bien estructurado, la actitud del candidato, las ganas que tenga. En mi experiencia no siempre se queda el que tiene mayor experiencia, el que sabe más, el que conoce todo. Se queda el Que que tiene trae hambre. toda la actitud, el que trae hambre. Y hay veces que me dicen, Fer, no es lo que estamos buscando en cuanto a experiencia, pero aquí lo vamos a desarrollar. Y esa satisfacción es mucho más padre que el que ya se sabe todo, que llega arrogante, que cree que por saber todo se va a quedar. Entonces creo que hablando hacia candidatos, la parte de la actitud es muy, muy importante. Y llámenme bruja o no sé, pero desde que entrevistamos sabemos. Hay estadísticas que dicen que a los 10 minutos de una conversación o de una entrevista con una persona ya podemos saber si va a ser una persona que va a avanzar en el proceso. Y eso me encantaría podérselos explicar, pero No, creo pero que si es lo una resumo es combinación de... actitud, Ajá. ¿no? Y te das cuenta cuando va avanzando, ¿no? Y entonces va fluyendo y te van diciendo lo mismo, como, ah, me encanta, está muy bien, tiene muy buena actitud, nos va a ayudar mucho, etcétera. Entonces, Cuando eso, abres una vacante, ¿la abres a nivel nacional? ¿O mm, cómo es?
o te enfocas en Bajío. Dependiendo Ajá, de la posición, pero generalmente cuando es en Querétaro, solo se abre en Querétaro ajá. y no necesito abrirla porque nos llega muchísima gente de otros estados. O sea, es muy impresionante cómo seguimos siendo muy atractivos, ¿no? Mm, Y justamente me decían, oye, pero es que yo tengo el número de México, ¿sí me vas a hablar? Pues sí, si tienes el perfil y tú estás viendo la vacante en Querétaro, asumo que te está interesando. claro. Ya habrá otros factores que evaluaremos para ver Ujú. si eres la persona seleccionada, pero la realidad es que sí, o sea, se abre en Querétaro y nos llega de toda la República. Y ahí, perdóname, nada más complementando, también tiene que ver a lo que todo lo que dice Fer es, hay empresas que tienen bonos de relocalización, A eso ¿no? justo iba a ser mi Que es, pregunta, si tienen procesos claro, justo pues para atraer ese talento que va a necesitar dónde vivir, movilizarse, etcétera. hay organizaciones que sí tienen un proceso establecido, un bono, normalmente son bonos económicos por un porcentaje del salario, y yo te doy esto y tú hazte bolas, ¿no? Tu mudanza, tu renta, tu lo que necesites, yo te doy un porcentaje y yo te espero. A veces también les dan una semana de hotel, por ejemplo, para hacer este proceso de transición. Cuando ocurre eso es más fácil abrirse porque puedes traerte de personas de alrededor. El problema es cuando no, la organización no te ofrece Pues tiene ese, que ser local y ahí se tiene que puede ser local. complicar un poco, Y ajá, también sí. para buscar nacionales cuando hay un conocimiento muy específico, porque como dices, la industria ha cambiado mucho en Querétaro. De repente llegó aeroespacial, no había talento aeroespacial, pues te tienes que ir a otros estados porque aquí no hay. Y Ahorita, desarrollar lo ahorita que el talento local, y ¿no? desarrollarlo y enseñarles y está la UNAC que desarrolló mucho conocimiento aeroespacial en el estado. Pero ahorita estamos en la misma situación con todos los database, todos estos Microsoft y Los centers que se están eh, abriendo. todos estos que se están abriendo y el conocimiento, pues es que aquí no había, porque la Mm, cantidad de empresas que tenían puestos con estas no, de hecho es un características puesto muy son específico. poquitos y ahorita están buscando 600. No, pues no hay 6, no hay 600 en Querétaro, vamos buscando en otros estados y se tendrá que traer porque ya ni lo busco en Querétaro, ya para Sí, qué. claro. Entonces, sí depende de analizar un poquito qué sector hay en la organización, en el estado. ¿Hay talento de este especial que me estás pidiendo aquí? Y no tienes bono, ok, lo buscamos. Si hay un bono y no va a haber en Querétaro, bueno, pues de una vez te aviso que no va a estar en Querétaro. O sea, tenemos que ir a buscar donde haya ese conocimiento. Pues hasta las mismas empresas tienen que evolucionar porque igual y Ujú. no están preparadas como para ese tema específico y Sí, ustedes los acompañan. sí, sí. Y justo complementando lo que decía Maru, es si ya estás evolucionando en ofrecer bonos adicionales para atraer a esa gente, creo que no solo en la parte de reclutamiento, sino en la parte de desarrollo organizacional, capacitación, tiene que haber un proceso complejo porque sí es muy caro traer a una persona de otro estado, Sí. dependiendo de lo que cada empresa le quiera ofrecer, pero aparte le cambias la vida a una persona, como para traértela y que a los 2 meses le griten, como decía Maru, y se vaya porque mañana va a tener trabajo, pero ya a la empresa le costó. Yo tenía un jefe que me decía, Fer, tenemos esta vacante, es urgente, yo sí la voy a buscar, y me decía, háblale a headhunters, háblale a agencias, a todos, y yo decía, ay, pero pues, ¿por qué tanto, no? Y me decía, porque me sale más caro no tener a la persona que contratar todo esto y pagarlo, y que Claro. se cubra en menos tiempo. En menos. Y yo decía, ah, tienes razón, ¿no? Y la realidad es que sí. Entonces, además era gente que traía de otros lados y efectivamente no había un proceso de acompañamiento al empleado en capacitación, en desarrollo. Y entonces también nosotros como reclutadores quedábamos mal. Porque era, vente a la empresa, está increíble, bla, bla, y a los 2 meses de, ¿por qué te vas? Pues por esto y esto. Sí. Y ok, o es un tema con el candidato, pero la empresa le invirtió muchísimo. Sí, hay casos tal vez un poco más extremos que se vienen con familias, con Sí. hijos, los colegios, todo eso, que bueno, hasta he escuchado de servicios donde acompañan Sí, a sí. la pareja y acompañan a toma de decisiones, de recomendaciones de colegios, de Claro. lugares, etcétera. Entonces, bueno, es un servicio muy especializado. Ustedes explíquenme qué es tiempo cero y qué le pueden ofrecer pues a la audiencia que nos está escuchando en cuanto a este asesoramiento, acompañamiento y por supuesto el talento que ellas necesitan. Muchas gracias, Araceli. Pues sí, nosotros somos Tiempo Cero, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Tiempo Cero, y nos dedicamos justo a este tema que nos apasiona, que es la gestión de talento, el acompañamiento de la cultura y el desarrollo de las personas, los equipos y las organizaciones, y damos servicios de reclutamiento, obviamente, pues
pues es el tema que ahorita empezamos a platicar, que nos encanta y nos apasiona, reclutamiento tanto operativo como de altos mandos. Hacemos también mucho desarrollo de liderazgo, desarrollo de equipos, conflictos en los equipos, análisis de por qué este equipo se está en bandos, peleando, conflictos, etcétera, acompañamiento de cultura organizacional, change management y toda esta gestión de desarrollo de la cultura. Damos también acompañamiento de coaching ejecutivo y team buildings, más como enfoque de team, de coaching team, donde construyes al equipo, no solo es un juego, sino una actividad diagnóstica que nos ayude a trabajar. Y outplacement, que son este acompañamiento de personas que la organización a veces tiene que separar y hay son que momentos acompañar, es muy duro, complicados, pero a sí. veces ocurre, y los acompañamos en la organización a estas personas que se separan para reactivarlos, ¿no? Hay veces que nos ha tocado casos de 10, 15 años que están en una organización, que por alguna razón se tienen que salir, y los acompañamos a, mira, pues ya ahora ya no se usa el fax, se usa LinkedIn. ¿Tienes LinkedIn? No, ok, yo te ayudo a que lo hagas y te doy tips de entrevista y te doy, te quito los Les dan mitos esa de las seguridad entrevistas, para la poder seguridad, continuar. etc. Pues qué bonita labor, porque realmente estamos trabajando con personas, Sí, ¿no? Personas que pueden ser nuevas generaciones, recién graduados, que están llegando, un poco la novedad y pues el acompañamiento también es muy importante para que se tome una buena decisión, claro. como cuando pues ya tiene tiempo en la Sí, organización sí. y el mundo ha cambiado, ¿no? Sí, Una sí, vez que sí. salen. Y por favor, repítenos tus redes, algún teléfono de Sí, contacto. claro. Ah, la NOM 035 también estamos muy metidos en eso Sí, porque además del requisito de ley, que obviamente tenemos que cumplir, puede abonar muchísimo a todas estas experiencias que estamos haciendo. Si lo hacemos bien y si metemos buenas estrategias, abona muchísimo. Y y también, es, perdón, ajá, perdón que interrumpa, pero en la NOM 035, desde el lado de los candidatos, también ya están informados y ya Sí, buscan eso. Y entonces ya es de renunciar porque no se está cumpliendo la NOM 035 y los voy a demandar, ¿no? Y es como, ok, o sea, ya sí. antes nuestra sí, generación era, me tratabas mal y pues ahí me esperaba porque mi papá me dijo que te tienes que quedar toda la vida o me espero a encontrar otro trabajo. Entonces ya también los empleados están informando de estas normas que pues, nos respaldan, ¿no? Como Sí, sí. empleados. Que es exigen Que sus exigen, derechos, ¿no? exacto. justo esos son parte de los cambios muy importantes que están existiendo en el Sí, ámbito laboral, porque puedo hablar de mis padres, ¿no? Que cuando estudiaron sus carreras, pues la señal es te vas a quedar ahí 30 Ujú, años. claro, claro. Desde que empezaban la escuela, ujú. Sí. sabían que iban a estar toda la vida en la empresa donde Ujú, ellos ujú. lograran quedar, pero ahora las nuevas generaciones ni se conforman, ni se quedan callados, son exigentes, Ujú. algunos están enterados Sí. y entonces pues hay que también estar preparados para ese tipo Pero de es que también, conciencia. Araceli, en esa época, nuestros papás, había una jubilación por la Ujú. organización que mantenía esa retención a largo plazo. Hoy no Claro, existe, no, hoy ya tenemos no. nosotros que ver nuestro afore, buscar otro método económico de nuestra vejez. Como ya la organización no me lo va a dar, es porque me quedo. Ujú. Antes había un estímulo, hoy ya no hay. Y tenemos que entender qué está pasando con estas generaciones y como les decía, no es pelearse con estos chicos, con estas nuevas generaciones, aprender a jugar el juego, ¿no? Claro, y es un juego que las mismas industrias han provocado que cambie, ¿no? O Claro, sea, no claro. es circunstancial. Sí. ¿Ah? Ahora sí, perdóname, ahora sí contesto que me desvié. Las redes sociales, así somos Tiempo Cero, como firma, nos encuentran así, www.tiempocero.com.mx. Nos encuentran en LinkedIn, que somos muy activos, en Instagram y en Facebook, con esa forma. Y datos personal, un teléfono de contacto si quisieran alguna cotización o alguna pregunta, cualquier cosa en la que pudiéramos ayudarles, 4421 57 81 46. Ahí nos pueden encontrar, podemos platicar y ver en qué podemos Claro. colaborar. Y yo los invito a que, bueno, pues si no está funcionando muy bien esta parte de la retención, tienen perfiles nuevos que necesiten, pues especificaciones muy esenciales para poder cumplir con su rol, su puesto, apóyense en punto cero, que se, como Tiempo cero. tiempo cero, Sí, perdón, en tiempo gracias. cero, que como ya ven, pues se les apasiona, conocen del tema y pues no está de más hacer
un pequeño encuentro, una llamada, a lo mejor compartir un poco sus preocupaciones, ¿verdad? Y que ustedes puedan acompañarlos. Con todo Además, gusto. ¿qué creen? Pues tenemos aquí unos regalitos, ¿verdad? Miren, 20% de descuento en Team Building para empresas con equipos de hasta 25 personas. Sí, un team Ajá. building, si tienen por ahí un momento en el que Padre. quieren reconstruir, diagnosticar, tener conversaciones de valor en equipo, con mucho gusto les damos un valecito de 20%. Maravilloso. Entonces, por favor, y ahí en la sección de comentarios, déjanos quiero mi descuento en Team Building para que entremos en contacto contigo, ya sea ahorita en que nos escuchas en vivo o en la grabación. Estaremos al pendiente de los comentarios. Y también, pues, el apoyo en alguna vacante, 20% de descuento para una vacante en De mandos medios. Excelente, pues muy importante. Para que conozcan nuestro trabajo, que vean la magia que tiene esta señora buscando talento, les damos un descuentito de 20%. Acérquense a nosotros, con muchísimo gusto nos va a dar, nos va a encantar conocer una nueva organización y hacer equipo. Maravilloso, pues también para que el proceso de atraer al talento a tu industria, empresa, negocio, oficina, deje de ser un dolor de cabeza y te puedas apoyar en personas que saben lo que hacen, tienen experiencia, pueden comprender tus necesidades perfectamente y acompañarte en esa búsqueda, que bien, como decía el jefe de Fer, pues sale más caro no tenerlo, Sí, o tener al incorrecto, o tener al que sabes que se va a ir pronto, a mejor hacer la inversión que te permita tener al menos mayores probabilidades de éxito. No es muy complicado garantizar, ¿no? Sin embargo, pues si hacemos el trabajo bien hecho, la probabilidad de que la persona sea ese talento que se ocupa, pues quede dentro de la empresa. por ¿verdad? supuesto, por Ajá. supuesto. Bien Sí, maravilloso. es que este tema del talento a nosotros nos apasiona porque, como dices, nunca te garantiza y hay veces que vemos un equipo increíble o un líder increíble, pero también los seres humanos nos movemos. Y alguien que en algún momento es increíble, de repente pasa por un proceso de divorcio o un proceso de salud de alguien de su familia y cambia su desempeño. Y hay que entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona, hasta dónde la compañía tiene que acompañar, colaborar en esto para que regresemos al punto de desempeño que tenemos y que queremos, ¿no? Y esas transiciones hay que saberlo, nada más hay que divertirnos en esta hermosa pasión de colaborar con seres humanos y con vidas y Por con eso historias. soy yo apasionada del tema de la inteligencia emocional, porque Sí. justamente eh, trabajar con personas es que son entes vivos que se mueven, que cambian Ujú. y que, como tú dices, de un día para otro su vida puede cambiar por completo. Y hoy tenemos un tema, y aquí lo hemos hablado continuamente, de salud mental. Pero esa salud mental está dentro de tu empresa y está a lo mejor trabajando junto a ti o está a unos metros de distancia y tú no tienes la menor idea de que está pasando por un momento personal sumamente difícil. Y ahí es donde hay que tener las antenitas bien paradas y tener la disposición y los protocolos, los procesos como empresa para sí atenderlo, porque sí importa, porque impacta directamente en la rentabilidad de tus negocios. Sí, claro. Unas palabras finales para despedirnos. Pues nada, Mara. que un saludo a todos los líderes en este hermoso reto de manejar y de gestionar seres humanos, que no se desesperen, ¿no? Porque luego hay momentos donde dices, ay, ya no quiero hablar con gente, ya quiero hablar con máquinas y quiero vivir en ChatGPT. Y no, o sea, queremos crecer y queremos encontrar la mejor versión de nosotros como jefes, implica conocer muchas cosas y meternos a entender y ver cómo puedo ser el mejor jefe que puedo ser. Y es divertidísimo. Pues ahí está el liderazgo, las recomendaciones, Fer. Gracias. Pues yo les diría que no den por sentado que un área de recursos humanos es fácil. Y ya comentamos, se ha vuelto más compleja, entonces siempre habrá empresas como nosotras que estaremos dispuestos a apoyarlos y creo que definitivamente algo que nos define es la pasión. Y con esa pasión hemos tenido muy buenos resultados y hemos llevado a líderes al éxito.
Marufer de Tiempo Cero. Agradezco muchísimo que hayan Gracias. estado aquí con Gracias. nosotros en Muchas Un Camino hacia la Conciencia. Mis queridos altamontes, un saludo. Espero que esta charla así ha sido de mucho interés para ustedes. Los leemos, por favor, comenten, compartan y nos vemos el próximo lunes a las 12. Bye. Gracias. Estás en Metrópolis Corea.